En los últimos años, pocas figuras políticas en España han estado tan expuestas a la opinión pública como Irene Montero, exministra de Igualdad, una de las caras visibles de Podemos, pareja de Pablo Iglesias, y, durante mucho tiempo, símbolo de una nueva izquierda que prometía regenerar la política española. Una izquierda que, entre otras cosas, puso sobre la mesa un debate que en Baleares lleva décadas abierto: el del turismo masivo, la especulación y el impacto en la vida de quienes realmente habitan las islas. Montero, como otros dirigentes de su formación, se pronunció en más de una ocasión contra lo que calificaba como un modelo económico depredador que convertía a lugares como Ibiza o Menorca en parques temáticos para turistas extranjeros y que desplazaba a los residentes de sus barrios tradicionales. En palabras suyas, el turismo masivo no le puede costar la vida a la gente, y las islas son de quien las habita, no de los especuladores. Un mensaje fuerte, directo, que calaba con facilidad en una población hastiada de alquileres imposibles, de pisos turísticos que multiplicaban precios y de colapsos estivales que ponían a prueba los servicios públicos. Pero como tantas veces ocurre en política, lo que se dice desde el atril no siempre coincide con lo que se hace en la vida personal. Este verano, Irene Montero decidió pasar sus vacaciones en Menorca, acompañada de amigas cercanas, entre ellas figuras también conocidas en el entorno de Podemos, como Ione Belarra. El detalle, aparentemente banal, unas vacaciones, unas amigas, un destino mediterráneo, pronto se convirtió en motivo de debate y en gasolina para quienes denuncian la hipocresía de los dirigentes que predican una cosa y practican la contraria. Porque la pregunta es evidente: ¿cómo se puede criticar duramente el turismo en Baleares y al mismo tiempo disfrutar de él? ¿No hay aquí una contradicción? ¿No es esto un ejemplo más del doble rasero con el que muchos políticos manejan su discurso público y su vida privada? Haremos una reflexión sobre el precio que la incoherencia tiene para la credibilidad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía. Desde su nacimiento, en 2014, Podemos se presentó como una alternativa a la política tradicional. Denunciaba los privilegios de las élites, la connivencia de la clase política con los grandes poderes económicos y la desigualdad que generaba el modelo económico español. Dentro de ese modelo, el turismo ocupaba un lugar central. España, tercer país del mundo en número de visitantes internacionales, ha hecho del turismo una de sus principales fuentes de ingresos. En Baleares, el peso del turismo sobre el PIB supera el 40%, y eso, inevitablemente, tiene efectos: saturación de servicios, encarecimiento de la vivienda, precariedad laboral en sectores estacionales y, en algunos casos, una sensación de pérdida de identidad local. Podemos, y figuras como Irene Montero, recogieron esas quejas. Lo hicieron con frases contundentes: no podemos permitir que las islas se conviertan en un negocio para especuladores. La vivienda no es una mercancía, es un derecho. El turismo masivo está expulsando a los jóvenes de sus barrios y de sus pueblos. Mensajes que apelaban directamente a la indignación ciudadana. Ese discurso encontró un fuerte eco en las islas. En Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera, plataformas ciudadanas contra la masificación turística proliferaban. Asociaciones vecinales denunciaban la subida descontrolada de los alquileres. Trabajadores del sector hablaban de salarios bajos frente a beneficios millonarios de cadenas hoteleras. Y Podemos supo capitalizar parte de ese malestar. El problema surge cuando quienes denuncian esos males participan de ellos en la práctica. Porque ir de vacaciones a Menorca, disfrutar de su oferta turística, alojarse en sus hoteles o apartamentos, formar parte, aunque sea de manera individual y privada, del flujo de visitantes que cada verano desborda la isla, es, en sí mismo, participar de ese modelo que tanto se critica. Para entender mejor el escenario hay que detenerse en Menorca. La isla balear, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, tiene una población residente de poco más de 95.000 habitantes. Sin embargo, en verano, esa cifra se multiplica. Entre junio y septiembre, la isla recibe alrededor de 1,5 millones de turistas, una presión enorme sobre un territorio limitado, con recursos naturales frágiles y con un mercado inmobiliario en tensión permanente. Los menorquines lo saben bien. Durante los últimos años, el precio de la vivienda se ha disparado. Y mientras tanto, las instituciones locales luchan por equilibrar la necesidad económica del turismo con la sostenibilidad social y ambiental de la isla. En este contexto, que Irene Montero y sus amigas escojan Menorca como destino vacacional no es un detalle menor. No lo es porque ellas mismas, desde su posición política, han criticado este mismo fenómeno. No lo es porque sus discursos han sido utilizados para movilizar a una parte de la sociedad contra la masificación turística. Y no lo es porque, en la práctica, ellas están haciendo uso de ese mismo modelo económico que tanto demonizan. Aquí es donde entra en juego el debate sobre la coherencia. Nadie discute que Irene Montero tenga derecho a unas vacaciones. Nadie cuestiona que pueda escoger Menorca como destino. Al fin y al cabo, millones de personas lo hacen cada año.
El problema no es el acto en sí, sino el contraste entre lo que se predica y lo que se practica. En política, la coherencia es un bien escaso, pero muy valorado. Cuando un dirigente defiende una idea, la ciudadanía espera que la aplique también en su vida personal. Si alguien critica a las grandes empresas por no pagar impuestos y luego coloca su dinero en paraísos fiscales, se le acusa de hipocresía. Si alguien denuncia la contaminación del diésel y luego conduce un coche de gran cilindrada, se le señala como incoherente. Y lo mismo ocurre con el turismo. Irene Montero dijo que las islas son de quien las habita, no de los especuladores. Pero al pasar sus vacaciones en Menorca, se coloca en la posición de visitante que aprovecha la infraestructura turística y de alguna manera contribuye a esa presión que los residentes sufren. Puede argumentar que lo suyo es un acto individual, irrelevante frente a millones de turistas, pero el simbolismo importa, y mucho más cuando se es figura pública. Podemos nació denunciando precisamente eso, la casta, los privilegios, la hipocresía de los políticos tradicionales. Su fuerza residía en presentarse como diferentes, como coherentes, como gente corriente que entendía los problemas de la calle. Por eso, cuando casos como este salen a la luz, la crítica es doble. No solo se señala la incoherencia en sí, sino la traición a una promesa fundacional, la de ser distintos. ¿Por qué importa tanto esta contradicción? Porque mina la confianza. Cuando los ciudadanos perciben que sus representantes dicen una cosa y hacen otra, dejan de creerles. Y cuando se pierde la credibilidad, se pierde la capacidad de convencer, de movilizar, de liderar. La política no es solo gestión, es también narrativa. Los discursos importan, las imágenes importan, los símbolos importan. Y la imagen de Irene Montero en Menorca, disfrutando del mismo turismo que criticaba, es un símbolo poderoso. Un símbolo de incoherencia, de distancia entre el discurso y la realidad, de esa doble moral que tanto daño hace a la política. Llegados a este punto, la pregunta que cabe hacerse ¿es realmente hipocresía lo que hace Montero? ¿O es simplemente un acto normal de una persona que quiere descansar? La respuesta depende de cómo se valore la coherencia. Hay quien dirá que no pasa nada, que todos tienen derecho a unas vacaciones. Hay quien dirá que la contradicción es evidente y que mina su autoridad moral. Lo cierto es que, en política, las percepciones importan tanto como los hechos. Y la percepción general es que hay una incoherencia. Que Irene Montero no puede pedir que los ciudadanos rechacen el modelo de turismo masivo en Baleares y al mismo tiempo ser parte de él, aunque sea como turista más. Que no puede señalar a los especuladores y al mismo tiempo alimentar con su presencia un mercado turístico que expulsa a los residentes. Que no puede predicar sostenibilidad desde el atril y luego comportarse como cualquier turista convencional. El caso de las vacaciones de Irene Montero en Menorca es, en última instancia, una lección sobre la importancia de la coherencia en política. Una lección sobre cómo los gestos personales pueden tener un impacto enorme en la credibilidad pública. Una lección sobre la facilidad con la que los discursos se desmoronan cuando no se sostienen en la práctica. Nadie discute que Montero tenga derecho a unas vacaciones. Lo que se discute es la incoherencia entre sus palabras y sus actos. Y esa incoherencia, en un contexto de creciente desconfianza hacia la política, es letal. Porque la ciudadanía ya no tolera fácilmente los dobles discursos. Porque la gente exige que quienes predican austeridad vivan con austeridad. Que quienes defienden sostenibilidad actúen de manera sostenible. Que quienes critican el turismo masivo no lo reproduzcan en su vida personal. El caso de Irene Montero en Menorca no es solo una anécdota veraniega. Es un recordatorio de que la política, para ser creíble, necesita coherencia. Y que sin coherencia, el discurso se convierte en ruido, en palabrería vacía, en promesas que nadie cree. En definitiva, Menorca ha puesto frente al espejo a Irene Montero. Y lo que ese espejo refleja no es precisamente la imagen de la coherencia que un día prometió Podemos,